Aleluya. Gloria a Dios. Buenas tardes, porque en esta hora, en este preciso momento es de tarde. Lomding, le damos gracias a Dios porque hoy iniciamos un nuevo programa que se llama 5 preguntas. Asimismo, tu programa 5 preguntas. Y esto va de que nosotros muchas veces tenemos algunas dudas de alguna lectura o de algunas cosas que se predican y como no sabemos a quién preguntarle directamente algún versículo bíblico, se nos formulan algunas dudas en la mente o que escuchamos, unos difieren, otros tienen un tema, otra doctrina y tal, y queremos, sabiendo que no tenemos la verdad absoluta, sino que queremos comprobar un poco con la Biblia aquellas preguntas que algunas personas la tendrán. En este caso, en este programa, el programa de 5 preguntas, tenemos a nuestra hermana Jenny. Ella es hondureña, de la familia de London también, desde Canarias. Vamos a hacerlo breve porque es un programa que será muy breve. Serán 5 preguntas. Así que, hermana Jenny, Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermano Oliver. Primero soy peruana. Dios le bendiga. Y nada, que con este video que podamos aportar y podamos saber verdaderamente que las preguntas que uno a veces no tienen de repente versículos o textos bíblicos que concreten, o de repente uno que no pueda tener bien acertado en lo que está hablando el tema. Así que la pregunta mía, hermano, quisiera decirle que si, primer punto es, si alguna persona que esté casado y su matrimonio no hay solución, se ha deshecho, esa persona se puede casar por segunda vez. Muy buena esa pregunta, hermana Jenny. Muchas personas nos la preguntan y se la preguntan también porque en estos tiempos estamos viendo cosas que para gente se están sorprendiendo, cosas que para los que estudian no se han sorprendido. Tenemos una cosa también por regla, que lo que nosotros decimos aquí no estamos diciendo que es la verdad absoluta, sino para invitarte a ti a que estudie más. Puede discrepar también y no podemos estar de acuerdo, no es necesario, no tenemos la verdad absoluta ni somos caudillo para estar esclavizando. Amén. Perdón también por la presentación del país, que somos todos en América Latina, somos hermanos, somos todos de todos los sitios, así que perdón. No lo voy a repetir, pero perdón. ¿Se puede casar una persona por segunda vez? Si nosotros vamos mirando el libro de Mateo 5:32, cuando le hacen la pregunta a nuestro Señor Jesucristo, que le dicen por el divorcio, le hacen la pregunta, lo tengo aquí, lo voy a leer brevemente. Dice, pero yo os digo que en el nombre de Jesús, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Si los lees así de rápido como yo lo he leído, no lo vas a poder entender, porque hay una pregunta a causa del divorcio. Aquí dice, después de lo que él le dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa. ¿Ha visto? Son 2 formas de lectura que nosotros muchas veces no nos detenemos en la lectura y no podemos comprender lo que se quiere decir. Pero para nosotros poder entender a Jesús en ese contexto de lo que quiere decir, no tenemos que mirarlo como un Jesús peruano ni un Jesús dominicano. Tenemos que verlo como un Jesús judío. Y yo no estoy judaizando, sino que nuestra Biblia es judía. ¿Cómo en aquel tiempo? ¿Qué estaba pasando? Me voy a ir un poquito cerca del tiempo de Jesús. Habían 2 escuelas que eran la primordial, que era la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Había uno que Shammai era muy, como diríamos nosotros, RT, y Hillel era un poquito más permisivo. Jesús tomaba de aquellas 2 escuelas y lo que él veía que era más acorde, lo usaba. En esta ocasión, Jesús toma un poquito lo que es la escuela de aquel que es más RT. ¿En qué sentido? Había uno que decía, como en las leyes de Moisés, que se le daba carta de repudio a las mujeres cuando una mujer te cocinaba mal, engordaba, cualquier cosa que el hombre no le gustaba, la dejaba. En este caso, Jesús dice, no. Las mujeres, digo yo, parafraseando, las mujeres no son cualquier cosa. Al menos, dice aquí, por causa, salvo. La Reina Valera 1960 dice, por causa. La Colunga dice,
es otra Biblia que se llama Colunga, dice excepto. Y la Santa Biblia, 1963, dice por causa, también como la Reina Valera, por causa de fornicación. O sea, Jesús hablando aquí está tomando de esa escuela que te estoy mencionando para decirte que la única manera para una persona divorciarse, tú me estás hablando de recasarse, pero tengo que decirte esto. Para una manera de tú divorciarte, que es lo primero, si te vas a recasar, tiene, y la palabra recasar, eso suena como una cosa peligrosa en las iglesias hoy en día, pero no es tan peligroso. ¿Qué pasa? Que cuando Jesús, y cada pregunta de esta, por estas son 5 para llevarnos poco tiempo, porque una pregunta no tiene una respuesta cortita y la gente no va a entender. Entonces, cuando está hablando él por causa, excepto si te pega los cuernos, como diríamos nosotros en estos tiempos, si te es infiel, tú la puedes dejar libremente y casarte libremente, porque aquí Jesús está diciendo en la Biblia que el que la deja y se casa con ella y fornica, hace que ella adultere. Entonces, cuando no es el problema. Pero si nosotros no vamos a la cultura otra vez hebrea, Dios nunca quiso que haya poligamia, sino monogamia. Y si nosotros vamos que después antes del cautiverio de Babilonia, en la Biblia que nosotros hablamos y leemos, era poligámica. Luego, después de esto, cuando ellos fueron llevados a Babilonia, lo que pasó fue que cuando vuelven, intentan poner más lo que es la monogamia. Incluso la poligamia era más difícil por causa de la economía. ¿Qué pasa? Que hay un problema que nosotros hoy en día que estamos viviendo en una cultura muy diferente, en unos tiempos muy diferentes, lo primero que hacemos que una persona nos gusta o tal y nos casamos sin ver. ¿Y qué pasa? Que en el hogar se está viviendo el infierno que los pastores muchas veces no se dan cuenta. Hoy en día en Israel, 1% de los israelitas, para ellos no es un pecado casarse 2, 4, 5 veces. Si te vas a la cultura judía hoy en Israel, hoy, de este año, no voy a decir fecha para que cuando pase el otro año siga pasando, se pueden casar y volver a dejar. Esos son ellos los que entienden, lo que saben de la Biblia. En nuestra cultura, que no llevamos la cultura hebrea, se ve como que es imposible que el que se dejó tiene que quedarse separado y no volver a casarse. Pero no le están viendo, hermana Jenny, lo que es el sufrimiento del hombre o la mujer que no tiene el don de continencia. No sabe muchas veces que la mujer se dejó con el hombre no porque le pegó solamente los cuernos, sino porque el hombre le pegaba a golpe, le maltrataba, casi le envenenaba, casi venía borracho todos los días. No sabe muchas veces qué ha pasado, porque he vivido situaciones con personas que yo sigo que tuvo que dejarse con su marido porque el marido le pegaba a golpe, pero la mujer, el pastor decía, no, ese es tu marido, tiene que orar por él. Sí, se tiene que orar un tiempo por él, pero si ve que no cambia, yo no tengo el don de continencia, sé que necesito eso y necesito otra pareja porque este hombre no cambia. Entonces mi respuesta sería, tienes que ver las condiciones en las que se está dando, por cuál se divorció, muchas veces que no es por causa de fornicación, se divorció y a ver si puede volver a casarse. Muchas veces, otra vez vuelvo y digo, la forma de casarse con firma de papel vino después del cautiverio en Israel, no antes. Entonces nosotros tenemos lo que es casarnos con firma y ahí es cuando viene. Mi respuesta quizá parezca vagante en la mente y no ver una cosa confirmada, porque esto es un tabú hoy en la iglesia de nosotros. Pero si eres una persona de la que estudia bien la Biblia y estudia la cultura bien, te darás cuenta que cuando un matrimonio no está llevándose perfecto y los dos se van para el infierno porque están viviendo un infierno en el hogar, es mejor dejarse a que vivir con ese infierno porque llevan 7, 8, 20 años y no lo han arreglado. Pero eso significa que hay que buscar más al fondo antes de tú decirle si se pueden dejar o no se pueden dejar. Incluso la hermana va todo el día con el hinchado a la iglesia, pero el pastor le dice, sí, ora, sigue orando, ¿sabe? Entonces esta respuesta es un poquito más compleja a la que yo te diría, si piensas en todo lo que yo te he dicho, voy más inclinado a que sí se puede casar otra vez, porque el primer error que tuviste con el matrimonio, sea mujer o hombre, te fue mal y tú quieres una vida plena porque Dios no te dio el don de continencia, tienes que volver a casarte, porque el pastor quizá tenga a su esposa y él está gozando bien y tú no. Otra cosa ahí mismo, y termino esa pregunta, hay dos matrimonios en una sola pareja. Hay el matrimonio físico y el matrimonio espiritual. El matrimonio espiritual, muchas veces los hombres duran 20 y 30 años con una esposa o una mujer o un marido y mujer y nunca se han casado en el mundo espiritual, pero eso es otra pregunta. Continúe con la siguiente, hermana Jenny. El video se lo pueden repetir para ver las veces que yo lo digo porque quiero ser más breve.
Vale, la otra pregunta es, ¿la salvación se pierde? ¿Se Otra puede muy perder? buena pregunta, hermana Jenny. ¿Sabe por qué? Porque eso se le hace mucho en la iglesia. Incluso Sí. la salvación se pierde. Hay una religión que dice, salvo siempre salvo, que no se pierde. Y yo te voy a comenzar por la terminación de esta respuesta. Si yo soy salvo, siempre salvo, yo entonces me convierto hoy a Cristo, duraré una semana, ese que dice que la salvación no se pierde, ya yo le digo, soy salvo, él me va a decir, sí, ya tú eres salvo, hermano. Ah, pues yo voy a volver a mi mundo de antes, a las drogas, al alcohol, a la fornicación, a la mentira, al engaño, a todas las cosas. Y como soy salvo, amén. Entonces vamos a tener la respuesta. En 1 Corintios 9:27, el hermano Pablo hablando dice que él desearía ser heraldo, o que él es heraldo, él siendo heraldo para uno, o sea, predicando la palabra, dice la otra Biblia. En Reina Valera dice heraldo, la palabra heraldo. Te di el versículo 1 Corintios 9:27, porque no nos va a dar tiempo buscarlo y leerlo todo. Lo voy a hacer breve. En 1 Corintios 9:27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, en otra versión dice predicador para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, Pablo aquí está respondiendo de tu pregunta muy sencillamente. Hermana Jenny, tú eres una hermana que tienes un grupo de mujeres que te siguen para la gloria de Dios, y tú vas así, tú y predica la palabra, pero que dice Pablo aquí que no viene a él siendo un predicador que llevó a mucha gente a la salvación, venga y sea él eliminado. La palabra eliminar es sacar de cualquier sitio o borrarlo de cualquier sitio. O sea, le está respondiendo esta pregunta con más versículos que parece que se están contradiciendo, que no se están contradiciendo, de que la salvación sí se pierde. En otra parte dice él que esta salvación hay que guardarla con temor y temblor, y muchas más. Y la misma Biblia, creo que en Apocalipsis, dice que para no borrar tu nombre del libro de la vida. O sea, hay un montón de versículos que contraponen algunos versículos que sí hacen ver que la salvación no se pierde, pero es un poquito tonto de decir que la salvación no se pierde. Pero entonces dice el otro, entonces, ¿cuáles serán los salvos? ¿Cómo yo sé que soy salvo? Lucha y mantente hasta el día que Dios venga para que tú lo veas, porque este es un camino no como empieza, sino como termina. Entonces, ahí es donde debemos enfocarnos. Y mi respuesta es claramente, según Primera de Corintios, y hay más versículos, 9:27, que la salvación sí se pierde. No venga tú ser Sí el se más puede grande de perder. los evangelistas, el más grande de los evangelistas, y predicándole a mucho, te pierdas. Amén. Amén. Así que Amén. espero ser respondida. Dios te bendiga, Jenny. Amén. La tercera pregunta es, eh, ¿qué, qué, qué le pasaría a un creyente si toma la decisión de suicidarse? O sea, Ese ¿a no, dónde iría un creyente bueno, a ver, la pregunta correcta es, si un creyente que se suicida, ¿a dónde se va? Esa es la pregunta correcta. tú estás con unas bombas de preguntas que son interesantísimas. Se ve tu nivel de inteligencia. A veces hacemos preguntas como tan simples que tú dices, ¿las respondo? No son tan simples, pero sí que hay que responderlas. Estas que me ha tirado, las primeras tres, son tremendas. La Biblia condena el matar, según en Éxodo 20:13. 20:13. El quinto mandamiento dice, no matará. O sea que ya aquí tenemos un problema. Pero entonces, hermana Jenny, si después de Éxodo viene la conquista de Israel, David, ¿cuántas personas mató? Pues entonces tendríamos que pararnos. La historia y la idea de cómo, cuando el tiempo de la conquista no se condenaba, cuando se peleaba o se mataba por un pueblo, ¿sabes? Dios mandaba que se elimine pueblos pecadores, pueblos que estaban en la idolatría, desde los niños entregados a las idolatrías, y Dios mandaba eliminar hasta desde el niño, la bestia y todo, ¿sabes? Tenemos que apartar. Hay una cosa que es cuando tú te estás sacando el carnet de conducir, te dicen los profesores aquí en Madrid, te dicen, están las señales terrenales, las que están marcadas en la tierra, están las señales que están aquí horizontales, creo que se dice, y Sí. luego está las señales que te hacen los policías, las señales terrenales, la del semáforo y los policías. Primero, la del semáforo te tumban la de la tierra. Ojo, o sea, la de arriba, oye como esto,
En el suelo te dice dobla a la derecha, stop, tal, pero el semáforo, si está en verde, aunque esté el stop, tú tienes que seguir. Pero llega el tercero de estas tres señales, que es ¿quién? El policía. Cuando un policía te está dando órdenes y tú estás viendo que aquí en el suelo dice stop, el semáforo está en rojo y el policía te dice pasa, aquí tú tienes que obedecerles al policía. Y todas las leyes terrenales son leyes celestiales, aunque la quieran quitar. Entonces aquí vemos que decimos que David fue un asesino, que en los tiempos de Israel se venía con estos problemas, matando personas, que David no debe de estar en el lugar celestial o el lugar que tiene que ir al final de los tiempos, diríamos eso. Pero estamos hablando que aquí hay tres órdenes. La que Dios mandó, que no es que él la quitó, sino que él sabe, el policía se pone porque hay un accidente en el semáforo. Aunque el semáforo cambia a rojo, él intenta sacar a la persona, a los peatones o a los que van en coche primero para poder desatascar. Así mismo hacía Dios en esos tiempos y sacaba a la persona que él quería que saque para entregarle la tierra de Israel. Entonces, matar, si yo me quito mi vida, voy al cielo. Ok, seguimos, esta es la respuesta, ¿vale? Pero la idea de algunos judíos es que si tienes una muerte o suicidarte, porque alguien o en un momento te va a violar, va a pasar algo grande, o por ejemplo, dicen que viene una tribulación o algo fuerte que tú sabes que tú no lo puedes aguantar. Una chica, por ejemplo, está en una habitación, 15 hombres la quieren violar, pero ella es evangélica, y lo único que encuentra ahí es como tirarse de la séptima planta o de la última planta. Es un suicidio. Entonces, yo no voy de acuerdo a eso. Hay que orar a Dios. Yo soy más de orar. Hay dos escuelas, Shammai y Hillel. Hay uno que es más RT y uno más permisivo. Amén. Tú siempre tienes que coger el que tú más sientes en tu corazón, según la Biblia. Entonces, esta mujer son 15 hombres que la quieren violar, drogado, un montón de cosas feas y golpearla. Y esta mujer no quiere aguantar. ¿Y qué pasa? Esta mujer se tira de la octava planta y cae muerta, se suicidó. O cogió un cuchillo y se desangró y se murió, se trancó en el baño. No sé, vamos a poner un suicidio de eso. Ellos dicen que si por una causa como esta sucede un suicidio, ellos no están en el cielo. Yo tampoco. Voy a dar su idea. Si tú te suicidas de esa manera, vas al cielo, porque lo hiciste por una causa. Si nos vamos a la historia, hay una historia en el tiempo no hace mucho tampoco, en un sentido de 2000 años y algo, en los tiempos romanos y esos tiempos, había un lugar que se llamaba Masada, creo que era Masada, ahora te lo digo, en Masada, algo así se llamaba así. Había un grupo de judíos que se suicidaron porque estaban peleando una batalla grande, y en esa batalla el enemigo ganó, pasó las 3 murallas de Israel, y ellos se trincheraron en aquel lugar, y ahí hubo una gran matanza de más de 3000 judíos que se suicidaron. Creo que es así la historia. Judíos peleando por Israel. Porque el enemigo que iba a hacer, lo iba a torturar, lo iba a poner de esclavo, y hay personas que no quieren ser esclavos. Clamamos a Dios, pero sabemos muchas cosas de la historia que Dios nos responde de una vez. Hay más cosas, hay más casos que uno tiene que decidir. Yo no soy partidario del suicidio. Yo soy partidario de que las cosas pasen. Ores a Dios y espere que no vaya a suicidarte. Yo, si fuera el que tuviera como San Pedro en la puerta de la llave, me dicen los católicos, para el que entre y que él salga, el que se suicida por una de esas causas, yo le digo, ven, entra. Pero yo no creo que sea necesario llegar al suicidio. Pero mira lo que te puso: 15 hombres van a violar a una mujer, hediondo, drogado y todas las cosas. A gente le van a coger de esclavo para quizá violarlo, matarlo de una manera cruel y fea. Ellos decidieron matarse ellos, suicidarse. Entonces, son preguntas que quedan un poquito en el aire para que tú le estudies, pero yo te doy mi versión como hombre. Te diría, no sería bueno. Si estuviera en el cielo, en la puerta, le dijera, sí, entren, porque fue una causa. Yo lo vi, me lo dijeron en el libro. Entonces, ¿qué yo pido? Que oren antes de llegar a ese momento para que Dios nos libre de todo eso. Dios te bendiga. El cuarta pregunta es, si se puede orar decretando o declarando. Dios de mi vida, ¿en qué lío me mete esta sierva tuya, Jesús? Declarar, este es un problema que está en la iglesia de gente que no le gustan estudiar, que llevan el contexto de una palabra sin mirar lo que significa la palabra.
Ellos saben que tienen que refutar en contra de esa palabra porque no la ve muy bonita de que un predicador la esté usando y busca de una vez la contra sin estudiarla. Mira, ya estamos terminando, hermana Jenny. Mateo 19 nos dice a nosotros claramente, dice, hablándole a Pedro que hable delante, y a ti te daré la llave de los reinos de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares. Pero ¿qué es atar? ¿Qué es reprender? Porque no vamos solamente por querer discutir con los hermanos que usan o saben usar la cosa. Yo en esta hora estoy orando, ¿no? Y es igual la palabra reprender. ¿Qué es reprender? A veces decimos te reprendo, Satán, pero no sabemos qué es lo que estamos diciendo. La palabra reprender no es reprender. Reprender es que yo le diga ahora a mi hija, no te he dicho que no te ponga ese pantalón porque está muy en cuero para los hombres y los hombres van a ver en la calle. Es una reprensión, ¿no? Es una reprensión, pero si yo le digo a mi hija, te reprendo, mi hija, ¿qué es eso? Eso no significa nada. A un demonio tú le dices, te reprendo y él no va a saber qué tú le estás diciendo. Ahora, reprender es eso, decirle, no te he dicho que no haga esto, o hacerlo con una forma diferente. Entonces aquí venimos y vemos que Dios le dice claramente, Mateo 16:19, a ti te daré la llave para todo lo que atares en la tierra y tal. ¿Qué es lo que yo voy a atar? Por ejemplo, que yo diga, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, o yo ahora mismo, orando, que nadie lo escuche, cancelo toda esa enviación de parte del diablo en mi trabajo, que hay una hermana que está con un demonio, un espíritu, ya yo estoy atando ese espíritu. Porque yo estoy orando en contra del espíritu, estoy orando en contra de algo, estoy atando. Atar es hacer algo en contra de ese algo que te está haciendo la guerra, porque es atándolo. ¿Y cómo que tú atas? Cuando tú amarras algo para que no vaya en contra tuya. Y yo lo estoy atando en la tierra, ese espíritu, de una manera que no se dice de que ahora ato, cancelo, declaro. Declarar, ¿qué es declarar? Declarar es declarar, la palabra lo dice. O sea, vamos a ver, ¿qué es declarar? Yo te declaro ahora mismo, Jenny, lo que tú no ves, que aquí hay agua, no es vino, como algunos creerán que estoy bebiendo vino o me estoy embriagando. Ya te declaré eso. Ahora, ¿qué es lo que yo declaro? Ahora es algo que yo deseo que suceda. Y todo lo que tú pidas en la tierra, Dios, en su nombre, Dios lo va a hacer. Entonces, Dios no lo va a dar. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Si se puede declarar o no. A ver, y si yo quiero un empleo, y yo declaro ahora mismo que mi empleo será bueno, abundante, un empleo donde mi jefe no me moleste y me pague bien, o yo declaro que tendré una empresa. Ay, amigos, lo que pasa es que nos gusta discutir y no buscamos la base, lo que verdaderamente quiere decir una palabra. Atar o decretar o declarar. Cuando amarro algo, es atar. Decretar hacían los reyes, y a mí me dicen que yo soy príncipe, ¿no? Yo soy hijo del rey, por tal un príncipe. O sea que yo, ¿qué es lo que yo quiero decretar en el mundo espiritual? Que oraré más. Decreto ahora en el nombre de Jesús que yo voy a orar más. Nadie se va a enfadar porque no estoy decretando un carro, no estoy decretando un empleo, no estoy decretando sobre alguien. Nadie se va a enfadar, pero estoy usando la misma palabra, decretar. Decreto, o sea, ordeno que en el mundo espiritual lo que me está haciendo la guerra, decreto que se va en el nombre de Jesús, o decreto que voy a orar más. Depende cómo lo usemos, nuestra hermana Jenny. Es que nosotros, como somos chismosos por naturaleza, vemos que alguien lo hace bien. No sé si es la forma correcta que tú quieres que yo te responda, pero te voy a responder como yo sé que tengo que responderte. La forma que queríamos era que él lo diga de otra forma, y por eso yo voy en contra. No, búscalo en el diccionario qué significa la palabra declarar, la palabra decretar y atar. Y te darás cuenta que es tú irte en contra y amarrar a un demonio. Decretar es decir algo firmemente en contra de ese mismo espíritu. Declaro que me irá bien. Ah, tú no eres Dios para declarar. Pero si yo lo declaro en el nombre de Jesús. Mateo 16:19, si este versículo está correcto en las formas originales, vamos viendo que a Pedro se le dijo eso y todo lo que está en la Biblia para nosotros aprender. O sea que yo creo que esa pregunta que tú me dices, como hemos visto a muchos que abusan de las cosas, y se creen Dios y no lo hacen en un orden en el nombre de Jesús, pasa problema. La próxima pregunta, Jenny, que es la última. Sí, la otra pregunta es, si uno no diezma, ¿puede perder la salvación? Voy a ver si somos breves porque ya estamos acabando. Mira, pero no llevamos mucho tiempo, ¿vale? Malaquías 3:8 es lo que usan los evangélicos
para hablar del diezmo. ¿A qué sí? En tu iglesia, en todas las iglesias. Pero usan esta pregunta, pero si tú le hablas algo judío, de la cultura judía, de la cultura hebrea, te dicen, aquí no venga a judaizarme. Ay, perdona, pero si te gusta el diezmo. Pero no se nos olvida, dice, recordando que en aquellos tiempos se diezmaba del alimento y del grano y animales. No se diezmaba de euro ni de moneda en un tiempo, cuando se empezó, en un sentido. Se diezmaba del tesoro, del oro, ahí sí podemos decir moneda, pero mayormente de animales, de diezmo y eso. Y que el diezmo es antes de Moisés, antes de darnos la escritura a nosotros. O sea, fue con Abraham y Melquisedec. O sea, que eso es antes de Malaquía. Ya terminamos, hermana Jenny. Entonces, si vemos que es antes de Moisés, sabiendo que se diezmaba en el templo y que el templo de Salomón fue destruido, el Beit Hamidash fue destruido en el tiempo del cautiverio con Nabucodonosor, los judíos no tenían donde diezmar. Entonces, si tú me estás diciendo que el que no diezma es ladrón y le robó a Dios y se va a perder la salvación, todo cuando se destruyó el templo están en el infierno, si el infierno existe o no existe. ¿No, Jenny? Porque ellos diezmaban, se decía que tenían que ir a diezmar y diezmaban al templo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que no hay templo. Ahora mismo donde no hay templo tampoco. Lo que hay, hicieron después, comenzaron a hacer diferentes comunidades, diferentes templos en diferentes lugares y comenzaron tal. Entonces, si la pregunta viene siendo si se pierde la salvación cuando se agarran de Malaquía, que lo llamó ladrones, pero lo de antes, ¿dónde están? Y no se diezmaba como se diezma ahora, que se diezma de lo que verdad tenemos, que es del sueldo. Entonces, yo tengo aquí una pendencia. Para mí el diezmo es espiritual. Es para gente también que son muy agarrada al dinero y como le gusta tanto el dinero, no quieren diezmar y por eso le pasa así. ¿Qué yo digo? Yo soy aferradísimo al diezmo, que el que no diezma no está bien y por ahí es que viene la forma para perderse. ¿Por qué? Porque ama más el dinero que a Dios y el que no se atreve a despojarse del diezmo se agarra de más cosas y viene el diablo por ahí mismo y le trae más pecado y ahí viene la salvación de la perderla, pero no es porque no diezme, es por la forma en la cual no se diezma, porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no lo vamos a ver de esa forma. Amén. Pero tú me dirías a mí, Oliver, se pierde. Yo te diría sí, claramente, pero no por el diezmo, sino por lo que conlleva el no diezmar. El diezmo es espiritual. El diezmo se tiene que hacer y las bendiciones yo le he visto. Es que nadie tiene que enseñarme. Es que yo he visto cómo soy bendecido cuando diezmo. Si no quieres perder tu salvación, debería diezmar, pero de la forma por la cual yo te la estoy diciendo. No porque venga alguien y dice, no, sino del dinero. Muchas veces estamos interesados a que den el dinero, pero no saben cómo andan espiritualmente. No saben si ha orado ese día, no saben si ha ayudado, no saben si ayuna, no saben si lee la palabra. No, estoy enfocado en el diezmo y está perdido por otra cosa, hermana Jenny. La salvación la había perdido por otra cosa, no por el diezmo. Dios te bendiga, hermana Jenny, por esta pregunta tan poderosa. Esperemos que hayan sido respuestas muy claras y si no, que te dé ganas de estudiar, de leer, de buscar, porque ahí es donde va lo importante. Así que Jenny, una palabra para despedirte. Amén. Muchas gracias por las respuestas y sí, en realidad es necesario muchas veces escudriñar la palabra y poder, no solo es averiguar ni tampoco discutirla, ¿no? Pero yo creo que esto es para edificación de uno, porque a veces uno está como cristiano y cree que el ser cristiano nada más ir a la iglesia y ya está, y escucha unas cuantas palabritas. No, yo creo que nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de poder estudiar la palabra, meditar la palabra, ¿sabe? Eso depende de cada uno de nosotros cómo lo hacemos, no para discusión, sino para edificación, para poder saber de la bendita palabra, que hay cosas que tampoco no tienen respuesta, ¿verdad? La palabra del Señor lo dice. Lo que está hecho, y lo que no, pues ya eso al Señor. Entonces, muchas gracias por ese tiempo de poder responder lo que estas 5 preguntas que seguramente son más preguntas que cada creyente puedan tener.
Amén. Así que te bendecimos por tu pregunta y tu inteligencia y sabiduría que Dios ha puesto en ti. Mucha fuerza. Hay un pensamiento hebreo que dice que donde hay dos judíos, hay tres opiniones. Ojo. Y la otra Sí, es que la verdad absoluta la tiene el Padre. Y una que digo yo así claramente, es. Jenny, que si tú eres portadora de la palabra y no eres capaz de discutir con una persona sobre la palabra de Dios y luego irte a tomar un café como hermano, no eres digna de llevar la palabra. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima.